venimos a tener un encuentro con el Señor. Así que vamos a orar para que, ojalá que así sea, no me escuchen a mí, sino que oigan la voz del Señor a través de este mensaje. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, así es, toda la gloria, Señor, toda la honra, pues sea para ti. ¿Para quién más, Señor? Solo tú. Eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres capaz de cambiar los corazones. Solo tú, Señor, eres capaz de limpiar los pecados. Solo tú, Señor, eres capaz de cambiar nuestra realidad, nuestra existencia y nuestra eternidad. Así que, Señor, te damos toda la gloria. Esta es tu iglesia. Nosotros somos tu pueblo, Señor, y queremos que tú ahora presidas y ministres este tiempo, Señor. Queremos, Padre Santo, sentirte, notarte, pero muy especialmente escucharte. Queremos, Señor, que tú nos hables. Queremos, Señor, que aquello que tú quieres decirnos hoy sea dicho, pero también sea escuchado de nuestra parte, Señor. No queremos marcharnos de aquí como hemos venido. Queremos salir de aquí, Señor, con algo nuevo, con algo tuyo, con algo que nos desafíe, Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por las cosas que tú has hecho en cada uno de nosotros, lo que estás haciendo también como congregación y lo que harás, Padre bendito. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos, lo venimos recordando en una nueva serie de prédicas temáticas. Ya empezamos el domingo pasado y seguiremos hasta 1 de noviembre, que cambiaremos. Venimos predicando sobre una serie que, hemos llamado Características y peligros del servicio a Dios, ¿no? Del servir en su iglesia, del estar cuidando ahí dentro. Hoy tenemos un tema muy interesante. Si la semana pasada se predicó en base a las palabras del apóstol Pablo, de las características que Pablo tenía en su forma de servir o de ministrar a las iglesias, luego repasaremos brevemente. Hoy el tema que nos toca no es menos importante. Hoy hemos llamado a este mensaje la responsabilidad de cuidar la iglesia. La responsabilidad de cuidar la iglesia. Tremendo tema. Y no quiero que ya desde el principio alguno de ustedes desconecte de esto. Lo que quiero decir es que no quiero que nadie piense, pero si se va a predicar de la responsabilidad de cuidar la iglesia, pues eso que lo predique el pastor a los pastores, o lo predique a los líderes, o lo predique a los demás. Porque eso no es así. Estos son temas que nos atañen y nos importan a todos. Porque yo sé que aquí hay muchos padres de familia, muchos papás y muchas mamás. Todo esto lo van a entender bien en este ejemplo. Miren, la responsabilidad de cuidar tu familia y tu hogar es verdad que recae en mayor grado en el papá y en la mamá. Esto es cierto y es así. Y es innegable y no lo vamos nosotros a ocultar. Pero yo les digo, a medida que los hijos van creciendo y van madurando, ¿no es verdad que la responsabilidad también de cuidar la familia, la unidad familiar, la responsabilidad de velar porque ese hogar no se rompa y no se quiebre, también va aumentando en ellos? ¿Es cierto o no? Son nuestros hijos, sobre todo cuando son mayores, también en una parte responsables también de cuidar esa familia. No les oigo, ¿sí? Hijos maduros, ¿dónde estáis? Rodrigo, los chicos que han ministrado, ¿tenéis responsabilidad también para con vuestros padres, para con vuestro hogar? La tenéis. Y precisamente es por eso que esta serie de prédicas no deben llevarnos a pensar que solamente son para el pastor, que solamente son para los líderes de la iglesia, para los que de alguna manera están ministrando o están sirviendo. No, queridos hermanos. Porque la iglesia somos todos somos las personas, somos la congregación. Así que estemos atentos y estemos escuchando, porque el Señor viene a hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Así que con ese enfoque
recordamos que el domingo pasado, en las palabras de Pablo en el libro de los Hechos, ya salieron algunas características de su ministerio. ¿Recuerdan? Pablo había ministrado entre ellos por años y había trabajado entre ellos haciéndose uno más. Lo había hecho desde dentro, estando a su lado, conviviendo con ellos como uno más. Eso le había llevado a otra característica, a ministrar y a servir entre ellos con humildad. Con humildad. Él no se había valido de su posición de apóstol o de tener otro rango, digamos, no. Les había amado, cuidado y ministrado desde la humildad de ser uno más. Pablo decía también esas palabras que con lágrimas. Y dijimos que no solamente eran las lágrimas que todos echamos, las lágrimas de dolor, cuando algo nos va mal, cuando nos hacen daño, cuando nos pagan de manera ingrata, ahí lloramos todos. Pero Pablo se refería a lágrimas de amor, a lágrimas de compasión, a lágrimas de ver a alguien que se está perdiendo y Pablo se desesperaba por alcanzarlo, por ganarlo. Así había llorado él por ellos. Otra característica de la que Pablo habló es que con oposición. ¿Recuerdan? Decían en esos versículos, con las acechanzas de los judíos, muchas veces de aquellos que se oponían. Otra característica de nuestro servicio a Cristo va a ser la oposición. La oposición. Habrá quienes se opongan a nosotros y a la Iglesia. Hoy hablaremos también un poco de eso. Y también Él nos dejó dicho que sin hacer acepción de personas, tanto al judío como al gentil. Él nos dejó dicho en esos versículos, ¿saben qué? De día y hasta de noche, en todo tiempo. Y por si eso fuera poco, también añadió, lo he hecho en lo público y en las casas, en todo lugar, en todo lugar. Qué hermoso el ministerio de Pablo y qué tremendo. Así que, después de conocer algunas de esas características, que la semana pasada vimos que si Pablo las tenía no era más que porque nuestro Señor Jesús las tuvo y las enseñó, ¿de acuerdo? En el día de hoy vemos el tema de la responsabilidad en el cuidado de la Iglesia. Y vamos a continuar con las mismas palabras de Pablo. Exactamente donde dejamos el domingo pasado el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso, ¿se acuerdan que Pablo se está despidiendo? Lo dijimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que ha reunido a todos los pastores, ancianos de la provincia de Éfeso? Los ha mandado a llamar a algunos desde Mileto, la otra ciudad, y los ha traído. Y Pablo se está despidiendo y les está también arengando, les está motivando. Terminamos las palabras el domingo pasado con eso que decía Pablo un poco duro, que decía, así que hermanos, después de haber servido entre ustedes por tanto tiempo, así, de esta manera tan entregado, ahora yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Los que estuvieron el domingo pasado se acordarán que así terminaba la palabra de Pablo. Yo ya estoy próximo a partir, ahora les toca a ustedes. Y es justo ahí donde retomamos la palabra del Señor. Abre tu Biblia, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 20, que es donde lo dejamos el domingo pasado. Y esta vez vamos a leer justamente lo siguiente, desde el versículo 28 hasta el 35. Hechos 20, 28, 35. Decíamos que Pablo, con todos los ancianos reunidos, con todos los que tenían responsabilidades en las iglesias allá, les acaba de decir, yo ya estoy presto a partir hacia Jerusalén, no voy a volver. Y ahora les toca a ustedes, ejemplo les he dado porque ejemplo tuve yo del Señor Jesús. Así viene a decirles. Y les dice estas últimas palabras. Leamos. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
Acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Miren, este capítulo termina con otros 3 versículos que realmente son la despedida de Pablo. Pablo se va a embarcar hacia su retorno a Jerusalén. Y como les había ya dicho en los versículos anteriores, y el Espíritu Santo le atestiguaba, efectivamente, le esperaban prisiones, cadenas, le esperaban muchas cosas a Pablo. Así que Pablo se está despidiendo de ellos y les está diciendo que ahora es su turno. Es el turno de ellos de cuidar todo lo que el Señor había ido levantando en Éfeso. Y no había ido levantando otra cosa que iglesias, congregaciones, personas, vidas, rebaños. Y Pablo les está dando el encargo principal, hoy que nuestro tema es el cuidado de la iglesia, el encargo principal y más importante que tiene que tener cualquier pastor, cualquier obispo, cualquier líder que esté ministrando dentro de la iglesia. Cuidad y velar. En el primer versículo ya Pablo, ¿no es verdad? En el versículo 28 empieza directamente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Estad atentos, vigilantes. Pero es interesante también, y nos vamos a ir parando en algunas cosas, es interesante también el orden que él pone. Miren de nuevo ese versículo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Interesante orden, ¿no es verdad? Porque uno podría pensar: no, Señor, primero mis hermanos, primero ellos y yo después. Pero las cosas con el Señor no son realmente así. Y vamos a intentar explicar por qué es necesario que para poder cuidar a los demás yo esté también bien. ¿Cuántos aquí, supongo que muchos, han tenido la oportunidad de viajar en avión? No levanten la mano, pero díganme, participen conmigo. ¿Cuántos han viajado en avión? Hay muchos. Bueno, gloria a Dios. Está bien. Para todos los que hemos tenido la oportunidad de viajar en avión, hay un tiempo que es igual para todos. Da igual con la aerolínea que vayas, da igual a dónde vayas. Me estoy refiriendo a las famosas instrucciones de seguridad. ¿No es verdad? Es una norma y todos las tenemos que oír. A veces prestamos atención, a veces no. A veces lo hace la tripulación de a bordo, a veces lo vemos en la pantalla. Pero ahí están. Bueno, siempre hay un momento interesante, por lo menos para mí, que es cuando hablan de la posible despresurización de la cabina. Vaya palabra, ¿no? Puede ser que haya un fallo en vuelo y falte oxígeno dentro. Y entonces lo que sucede es que, ¡blum!, se abren las mascarillas, ¿no?, de oxígeno. Y ahí es bien interesante, porque cuando uno escucha las instrucciones, dice: oye, antes de ponerle la mascarilla al otro, ¿qué dice? Póntela tú. Asegúratela tú, póntela bien y después te pones a ayudar a los demás. Qué curioso, ¿no? Hermanos, es lo mismo de lo que nos están hablando aquí en la palabra, porque si yo quiero ayudar a alguien, si yo quiero ser de bendición para alguien, pues hombre, primeramente yo debo de estar bien, debo de estar sano, debo de estar bien centrado. Estamos hablando además espiritualmente. ¿Cómo voy a ser de testimonio para alguien en lo espiritual si yo estoy fatal? Así que el apóstol sensatamente les está diciendo: primero cuidad de vosotros y después del resto. No podemos ocuparnos adecuadamente de los demás si estamos descuidando nuestro propio cuidado
y el cultivo de nosotros. Y no son palabras del apóstol, Jesús también nos lo dejó dicho de muchas maneras y en muchas ocasiones, pero se me ocurre como una buena ilustración en Lucas, cuando él con una parábola enseñaba a sus discípulos y a todos nosotros, y decía, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Jesús decía, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Interesante palabra, hablaremos ahora de esto. El que fuere perfeccionado, nosotros tenemos que ir siendo perfeccionados como cristianos y como hijos de Dios. Y el Señor, por si no había quedado claro, todavía añade una enseñanza de la cual muchos decimos que el Señor también tenía su humor, ¿no? Decía, oye, ¿por qué miras de buscar la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una viga enorme en el tuyo? No, hipócrita. Cuida primero de ti, sácate tú primero la viga grandota y después seguramente hasta verás mejor para ayudar a tu hermano. No es solamente palabra de Pablo, es palabra del Señor. Llevado de una manera más práctica a nosotros, aquí en la iglesia, papás y mamás, también en el hogar, porque todo papá y toda mamá tiene también una pequeña grey, tiene también una pequeña congregación que Dios le ha dado, que es su hogar y es su familia. Llevado a nosotros, miren, no vamos a poder ayudar a orar a otros si primeramente pues no hay una vida de oración en nosotros. No vamos a poder enseñar adecuadamente la palabra de Dios si primeramente no la hemos estudiado bien nosotros. No seremos valiosos en ayudar a no caer en tentación a los demás si nosotros somos los primeros que vamos tropezando y cayendo en ellas. Es verdad que la palabra dice, Pablo se lo escribió a los romanos, los fuertes soporten, ayuden a los débiles. Pero es el mismo Pablo el que también le dijo a los corintios, otra de las iglesias, el que piense estar firme, tenga cuidado que no caiga. Porque ¿saben qué? La fortaleza y la firmeza que se necesita aquí es espiritual. No es carnal ni es humana. Y por lo tanto, no viene de nosotros, sino que viene de Dios. Y nos va a llegar desde la humildad de sabernos también a nosotros mismos débiles y pecadores, necesitados también del cuidado y del pastoreo de Cristo. Es desde esa humildad que recuerdan, era una de las características del ministerio de Pablo también, y que dijimos que nadie mejor que el Señor, que se despojó de sí mismo, ¿no es verdad? Que no se aferró a su condición, que se hizo siervo por nosotros. Esa es la humildad que se necesita para cuidar verdaderamente a las vidas como el Señor nos está pidiendo que lo hagamos. Porque es su Espíritu Santo el que nos da la fuerza para hacerlo y para apacentar a la grey. Miren, hay un ejemplo bien bueno, creo yo, de todo esto en otro de los apóstoles, en Pedro. Ustedes recordarán varios pasajes en la vida de Pedro. Recordarán aquel momento en el cual el Señor Jesús les estaba anunciando a todos ellos que había de pasar por el Calvario y por la cruz y por ese momento tan terrible. Era necesario, vaya que sí, porque Él ha muerto, nosotros vivimos, era bien necesario. Pero ellos no entendían bien y el Señor les va a prevenir y les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Miren, otro motivo más para cuidar también de nosotros. El pastor, los líderes en la iglesia son blanco preferido también del enemigo. No porque sean más importantes, sino porque sabe que si le tiran a él, muchos otros que lamentablemente ponen demasiado la vista, a lo mejor también en el pastor, van a caer. Y pasa lo mismo en la familia, papá, mamá.
Por eso también está como está la familia hoy en día, sobre todo en Europa. Matrimonios rotos, destrozados, infidelidades, padres que no cumplen con sus deberes, madres ausentes, y así no se destroza solamente al padre y a la madre, se destroza ¿a quién? A los hijos, a los que hay por debajo. Entonces Jesús les dice eso: todos vosotros os vais a escandalizar de mí esta noche. Y hay uno que en su propia fuerza está bien orgulloso, ¿no? Bien sabio él, y levanta la voz. No. Pedro, ¿no? Se levanta y dice: aunque todos estos se escandalicen de ti, yo, ¿qué va? Nunca te negaré ni me escandalizaré de ti. Jesús en su ternura vuelve a mirarle y le dice: Pedro, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Poquito como que el Señor le va diciendo: ten cuidado, cuida de ti mismo, ten cuidado, no te creas tan fuerte. Pero Pedro insiste, ¿no es verdad? Señor, aunque me sea necesario morir contigo, ¡guau!, yo no te negaré. Y claro, dice esta misma palabra que todos los demás, se conoce que a lo mejor un poco también por, no sé, envidia o lo que sea, o decir: oye, que este está quedando mejor que nosotros. Los demás le dicen también al Señor: no, y nosotros tampoco, Señor. Ahí estaremos contigo, pase lo que pase. Y bueno, sabemos lo que sucede, ¿no es verdad? El Señor es arrestado, es apresado, y evidentemente, como es el Señor, su palabra se cumple. Y Pedro, por miedo y por vergüenza, le niega las 3 veces. Todos ellos, por cierto, verdaderamente se escandalizaron y se asustaron. Salieron cada uno por donde pudo, como aquellos 2 discípulos que se fueron camino de Emaús, ¿recuerdan? Tuvo que ser el Señor Jesús, ya resucitado, que tuvo que volver y los tuvo que volver a reunir en torno a su persona para que esperasen al Espíritu Santo. Pero antes de eso, Jesús se acerca a Pedro. Al Pedro que en aquel primer momento no fue humilde, sino tremendamente orgulloso y seguro de sí mismo. Pero Pedro ya no es el mismo. Ya no lo es. Jesús se acerca y le dice aquellas famosas 3 veces, ya lo conocen: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Podemos imaginar a Pedro con cierta tristeza, ¿no?, y cierta vergüenza en esa conversación con el Señor. Y una tercera vez: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquí nos dice la palabra que ya Pedro se entristeció. Seguramente se quebró y empezó a llorar. Miren, este es el proceso del que hablaba antes la palabra. Este es el proceso por el que tenemos que pasar para poder llegar a amar a Dios con humildad y servirle en humildad. Nuestro orgullo se tiene que caer y se tiene que marchar. Ahora sí que Pedro está humilde, ahora sí que Pedro está consciente de sus debilidades. Y como decía el apóstol Pablo: cuando soy débil, fuerte soy en el Señor. Este Pedro es mucho más humilde, ahora sí está preparado. Por eso el Señor, cuando vuelve a responder: Señor, tú lo sabes todo de mí. Así le dice Pedro. Miren, ya no se hace el fuerte, ya le dice: Señor, ya me conoces. Soy un hombre de carne y hueso, soy débil. Conoces mis fortalezas y mis debilidades mejor que yo mismo. En ese momento es que el Señor le da esta comisión tan importante y tan preciosa. Entonces, apacienta mis ovejas. Entonces apacienta. Ahora sí estaba preparado, porque es solo desde esa posición, de rodillas delante de Cristo, y pidiéndole perdón y pidiéndole a diario la llenura de su Espíritu Santo, que podemos de verdad servirle de manera efectiva, llevar a cabo el solemne y el importante encargo, no lo hay más alto, de cuidar a su pueblo, de cuidar a su iglesia. Y papá y mamá, yo no sé tú, pero yo soy papá y he llorado un montón de veces pidiéndole a Dios fuerza para saber ser un buen padre, diciéndole: no sé cómo actuar, ayúdame. Y estoy seguro que esta palabra también la hacen suya las mamás. Las mamás. Es desde ahí
Si nosotros queremos cuidar bien lo que Dios nos ha dado, debemos dejar de lado toda prepotencia, dejar de lado toda suficiencia, dejar de lado nuestro orgullo de pensar que sabemos hacer las cosas mejor. Además, qué altanería, qué soberbia, creernos más sabios que nuestro Señor. Pablo decía, ¿quién es suficiente para esto? ¿Qué frase? Personalmente me la repito constantemente. ¿Quién es suficiente para esto? Pues nadie. Por eso es que dependemos de Dios tanto. Y miren, si ya el encargo no fuera suficientemente importante, en ese versículo 28 se añaden más motivos todavía para que aquellos que hemos dado el paso y que hemos sido llamados de cuidar a la grey del Señor, lo tomemos bien serio. En el versículo 28, donde Pablo dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, añade, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. Pero vuelve a añadir, la cual él ganó. Miren, esto es tremendo, porque la iglesia no es nuestra. La iglesia no es del pastor, no es del fundador, no es de los líderes, no. La iglesia es del Señor. Y si hay un pastor ahí y si hay ciertos líderes, pues no es por otra cosa, sino porque el Espíritu Santo del Señor los llamó y los puso y los colocó ahí. Aunque a veces no es así para nosotros. Hablaremos de esto mucho más en semanas venideras, pero a veces nos ponemos soberbios y algunos pastores y líderes pueden caer en la tentación de pensar que el rebaño, la iglesia, es suya. Porque son ellos los que la han levantado, los que la han formado. Y por lo tanto, estas vidas y esta congregación me pertenecen, son mías. ¿Qué dolor causa esto? ¿Y qué estragos tan tremendos? Porque se pueden endiosar tanto que terminan convirtiéndose, o intentándolo, en sus propios dioses de los hermanos. Y les dicen cómo tienen que vestir, cómo tienen que rezar, cómo tienen que... Todo. Al detalle les dicen lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Y no es así. La verdadera iglesia de Cristo es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Pablo les dejó escrito a los Corintios. Mira, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no te hayan dado? Y si lo recibiste, entonces, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Nosotros, todos nosotros, los cristianos, hemos sido elegidos, llamados por Cristo para estar con Él, para servirle y honrarle aquí en la tierra y en su reino venidero por toda la eternidad. Pero no hemos sido llamados y escogidos por nuestros méritos ni por nuestro esfuerzo, sino solamente por designio de Dios, por su gracia y misericordia es que estamos aquí. Y además, por si todo eso fuera poco, es que tenemos la gran bendición de haber sido hechos hijos suyos, hijos de Dios, y como tales, haber sido incorporados a su familia, a su iglesia, su cuerpo aquí en la tierra, su amada, así la llama Él, por la cual Él ha muerto, la iglesia por la que Él vela, la iglesia que Él ha prometido recoger y juntar en el glorioso día que Él vuelva y la lleve con Él para siempre. Así que los pastores, los líderes de la iglesia, también hemos sido elegidos por Él, no por méritos propios, sino por designio de Dios. Jesús dejó escrito, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El Señor es el que nos ha elegido a cada uno de nosotros. Pero añade más cosas, hay propósitos. Dice, y os he puesto, nos ha puesto allá donde cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, en la iglesia, en la casa, donde quiera que sea. Y os he puesto, dice Él, para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto además permanezca. Y termina como diciendo, y si así hacéis,
todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta es, para mí al menos, una preciosa manera y una preciosa palabra para definir nuestra labor también en la vida cristiana, y muy especialmente aquí, en la iglesia. Puestos, traídos a la iglesia, ganados por su sangre, nos abrió los ojos y nos congregó y nos trajo aquí para ir, ahora que hemos terminado una serie de misiones también, para ir y llevar fruto. Así ha dicho el Señor, ¿no? Pues eso es el llamado que no solo tiene el pastor y que no solo tienen los líderes, que tiene todo cristiano, de evangelizar y llevar las buenas nuevas allá por donde vayamos. Eso es ir. No solamente es irme explícitamente a hacer la misión, no sé, al país donde Dios te esté tocando o diciendo. Te está diciendo que lo hagas también en tu casa, que lo hagas también en el trabajo, que lo hagas también en la universidad o donde quiera que estés. Nuevos frutos, nuevos convertidos, nuevas personas que a través de ti lleguen a los pies de Cristo. Y añade el Señor, y para que ese fruto permanezca. ¿Cómo será que puede permanecer? En primer lugar porque Él lo cuida y lo sella y es el que lo sostiene. Pero yo veo aquí también papel de la iglesia, para que esos nuevos convertidos, esas nuevas vidas se integren también dentro de la iglesia, a la congregación, y allí dentro velar y cuidar para que ellos vayan creciendo y madurando espiritualmente, y así también un día ellos lleguen también al momento de ir y cumplir y traer más fruto. Ese es el ciclo. Y en esa tarea tan difícil y compleja, pues no te preocupes, porque no estaremos solos, aunque es necesario tu disposición y la mía, es necesario el querer, porque luego ya Dios pone el hacer. Él añade, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto es así porque la iglesia es suya, le pertenece a Dios. En realidad, todo lo que tenemos es de Dios, aún nuestras propias vidas. Aquí hay un curso bien precioso en la escuela bíblica, que es un curso de mayordomía. Esto es bien interesante y bien importante, una gran verdad bíblica de la que a la verdad tenemos que predicar más también desde aquí, desde el púlpito. Aún la vida que tienes no te pertenece, sino que es de Dios. Así que cuanto más el llamado que el Señor nos hace a cuidar a su iglesia o a vidas que ha ganado Él con su propia sangre. Claro, Dios ve el corazón de las personas. Porque miren, voy a ponerles un ejemplo. También aquí los papás lo van a entender muy bien. Miren, hay dos tipos de corazones. ¿Qué sucede cuando alguien nos deja algo que no es nuestro? Vamos a poner en términos de vidas, ¿qué pasa cuando tenemos que cuidar del hijo, de un hermano, de un amigo o de un familiar? Pues miren, yo he visto en general dos actitudes. He visto la familia que, bueno, se queda con él, pero como no es mi hijo, pues ahí está, le atiendo y demás, pero no me moleste mucho. Están aquí mis hijos, los míos, y estos son los que tienen la prioridad. Pero también he conocido el otro extremo. He conocido a personas que les he dejado mi hijo, y doy fe, es que lo han cuidado mejor que a los suyos casi. No, qué responsabilidad tan grande, Dios mío. No, si no es mi hijo, si le pasa algo, me muero. Y vienen sus padres y lo ven, me da algo. No, cuidado. La iglesia es del Señor. Él nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros, sí, es verdad, a cada uno a su nivel y en su rol. Y nos dirá cómo hemos cuidado, no lo que es nuestro, sino cómo hemos cuidado lo que es suyo, lo que Él nos encargó y nos dejó. Y eso, tiene que llenarnos de responsabilidad. Tal vez por eso, porque Dios ve los corazones, es que este llamado no lo tiene todo el mundo. Pero si nosotros respondemos que sí a ese llamado,
tiene que ser porque estemos tan dispuestos como Pablo a entregar la vida por esas personas, cuidarlas, no ya como si fueran mías, no, es que son de mi Dios y son de Él, y a Él daré cuentas. Y Jesús, una vez más, en esto como en todo, es el mayor ejemplo. En Juan 17, precioso capítulo, Él está orando por sus discípulos y por todos nosotros. Y repite varias veces dos palabras, lo que tú me diste. Así le dice al Padre, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Miren la humildad del Señor también para con Dios Padre. Miren, tú me los encargaste y como tal yo los he cuidado y les he predicado tu palabra. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor es consciente de la gran importancia del legado, el encargo que Dios le ha dado. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Este es el supremo llamado para cada pastor y para cada hermano, y creo que para cada padre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Hablaba de Judas, como sabemos. Queridos hermanos, este es el supremo llamado de cuidar la iglesia. Este es el concepto que cada persona, cada miembro de la iglesia, que es un hijo de Dios y que ha sido comprado por precio de sangre, ni más ni menos que con la preciosa y poderosa sangre de Cristo, su valor es incalculable. El valor de cada uno de ustedes es incalculable para el Señor, incalculable. Y por lo tanto, los obispos, pastores, líderes que ejerzan su ministerio, su pastoreo, deben de tener bien claro esto, bien claro la suprema importancia y el tremendo valor de cada una de esas vidas que les han sido confiadas en mayordomía. Porque llegado el momento, lo veremos después, su Señor, nuestro Señor, los llamará para pedirles cuentas sobre cómo los cuidaron y cómo los pastorearon. Querido papá, querida mamá, no es ese, si eres cristiano, acaso tu ruego cuando te pones de rodillas. Señor, que ninguno de mis hijos se pierda, que ninguno de mis hijos se desvíe de tu camino, que mis hijos aprendan a amarte, a quererte, a buscarte. ¿No es así como oramos los papás? Yo creo que la mayoría oramos así. Pues hermano querido, así es como debemos orar dentro de la iglesia. Por tu hermano que está delante, por el que está al lado, por el que está detrás. Así, con el mismo ardor, con el mismo amor. De saber que son vidas traídas aquí por el mismísimo Señor. Y no las trae para que miremos para otro lado. Las trae para que las cuidemos y las pastoreemos. Pablo añade dos, por si todo esto ya fuera poco, velad, vigilad, cuidad. Pablo añade dos peligros aquí genéricos. Da dos motivos. Hacedlo, dice Pablo, porque después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y hasta de vosotros mismos, dice él, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. ¿Saben qué? La iglesia, como el propio Cristo, tiene enemigos, claro que sí, que se le oponen con gran fiereza y con la firme determinación de intentar destruir a su iglesia. Pedro mismo nos lo dijo, ¿no es verdad? Este versículo es bien conocido también. Sed sobrios. Y añade precisamente las mismas palabras de Pablo aquí. Velad, vigilar, estar atentos, porque vuestro adversario, hay un adversario, y le pone nombre. ¿Cómo dice vuestro adversario? El diablo. Porque hoy en día ya ni predicamos del diablo en las iglesias ni demás. Bueno, pues hay un adversario, y es real, y tiene nombre, y se llama así, el diablo. Y Pedro dice, como león rugiente, como un animal
rabioso y hambriento, eso es un león rugiente. Anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Miren qué motivo para estar vigilantes y atentos, ¿no? Hay un adversario que anda dando vueltas para que te despistes en cualquier momento y te lance el zarpazo. Así que aquí Pablo nos avisa, papás, mamás, me voy mucho ahí porque no quiero que se desconecten, no quiero que piensen que esto solamente, vuelvo a decir, para los pastores y para los líderes, es para todos. Papás y mamás, ¿no crees que hay alguien también que anda rondando ahí en tu familia, dispuesto en cualquier momento para que tu matrimonio fracase? Dispuesto ahí en cualquier momento para que alguno de tus hijos caiga de repente en cosas que sabe él que van a hacer mucho daño a él mismo y a la casa y a la persona. No es que tenemos también que velar y vigilar los papás y las mamás en el hogar, no lo es. Pues es eso mismo de lo que Pablo les está hablando aquí y nos está hablando. Él dice, cuidado, cuidado, porque dentro de la congregación va a haber quien quiera colarse de puntillas, sin hacer ruido por ahí, por debajo de la puerta, por los resquicios, como que disfrazados de repente de buenas personas, pero ahí van a entrar. Van a entrar. Y a veces no solo son las personas, porque lo que entra a la iglesia de manera sigilosa son las falsas enseñanzas. Y esto también vale para la casa, escuchen. Las filosofías del mundo, que nos parecen agradables. Bueno, esto no está tan mal, no suena tan mal, porque se revisten de un gusto a veces como muy humanitario. Entonces, sobre todo nuestros jóvenes que son tan bombardeados, ¿no? Filosofías y tendencias que aparecen o se pintan llenas de valores morales, llenas de tolerancia en muchas cosas, pero a la verdad que no son bíblicas, que no están en la palabra de Dios. Porque miren, seamos en esto taxativos. Si la iglesia, como hemos dicho, es de Cristo, si la grey y las ovejas, la congregación, le pertenecen a Él y han sido compradas con su sangre y Cristo es nuestro buen pastor, el pastor de pastores, pues hombre, parece lógico que pastorear a la grey habrá que hacerlo a mi manera o a la manera de Cristo. Si son suyos, si Él es el dueño, si yo solamente soy un administrador, un mayordomo, trabajo para Él, a su manera, a su manera. Jesús nos lo dejó dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco por su nombre, diría Él también, qué hermoso. Él añadiría, yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. ¿Y saben lo que pasa? Aquí en la iglesia como en el hogar y en cualquier lado. Cuando nosotros nos volvemos tibios y dejamos de velar y de vigilar y bajamos la guardia y nos descuidamos y decimos, no, más retiros ¿para qué? Yo ya he ido a un montón. Más estudios, hombre, ya he estudiado un montón de veces. Tanta iglesia, tanta palabra, tanta oración. No, ¿para qué? Yo ya soy un hombre fuerte, soy un hombre firme. Cuando nosotros nos relajamos y bajamos la guardia, pues es que comenzamos a prestar oídos a otras voces. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, pero a veces comenzamos a oír otras voces y enseñanzas del mundo que vienen de afuera y que poco a poco nos van seduciendo, porque ese es el trabajo del enemigo, seducir, engañar. Y entonces poco a poco nos van seduciendo y nos van conquistando porque, bueno, suenan bien, no están tan mal. Y ahí, cuando comienza el enemigo a seducir y a conquistar, iniciamos un lento pero progresivo alejamiento de la verdadera doctrina y de la enseñanza de la Iglesia, que no debe ser otra que la que está en la palabra de Dios. Vuelvo a decirles, la palabra de Dios. Y una vez que todas esas voces han penetrado en nuestro corazón, pues obviamente se cuelan también en nuestras casas y también en nuestras familias y se cuelan también aquí, en nuestras iglesias. Y claro, lentamente eso pues se va extendiendo a través de nosotros mismos, que vamos hablándoles a unos y a otros.
y va alcanzando a más, a más. Y si no se corrige a tiempo estas malas doctrinas y estas malas enseñanzas, pues aparece la segunda de las amenazas de las que nos hablaba aquí Pablo. Mira, dice él, una vez que se hayan colado de afuera, cuidado, porque de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Esto es tremendo. Pero si me atreviese a preguntar, que no quiero hacerlo, ¿cuántos de ustedes han visto iglesias rotas o divididas? Estoy seguro de que habría bastante más número del que yo quisiera. Como la mentira y la falsa doctrina ya penetró hace tiempo y campa a sus anchas dentro de la congregación, pues bien pronto no solamente será transmitida de unos a otros, sino que también será enseñada y predicada, para que los que se dejaron seducir y engañar, pues pueden llegar a ser al final hasta líderes también y pastores y obispos, como dice aquí la palabra. Por eso vuelvo a decirles, es tan triste hoy en día ver tantas iglesias llenas de doctrinas heréticas y de falsas enseñanzas que mezclan conceptos bíblicos con conceptos del mundo, tantas y tantas, que predican falsos evangelios, cuando solamente existe un único evangelio, cuando solamente existe un único Dios y un único pastor de la iglesia, que es Jesucristo. Tantas iglesias que viven divisiones, porque claro, cuando esto ya ha pasado, cada pastor o cada líder o cada anciano, pues cree tener la verdadera doctrina y se inicia una lucha y se inicia una pugna. Y ya perdidos totalmente y seducidos por el enemigo y alejados de la verdadera doctrina y de la palabra, pues como creemos que las ovejas son nuestras, pues se produce la división. Ah, no. Y cada uno pelea y pretende llevarse. Y finalmente, el espectáculo es terrible y muy dañino para las ovejas, para la congregación. Y me imagino la cara que pondrá el Señor cada vez que esto pasa. Jesús dijo, yo soy el camino, ayúdenme. Solo hay un camino, solo hay una verdad. Y si permanecemos en ella, solo hay una vida. La vida abundante y la vida plena, la vida eterna que Dios nos quiere dar. Nadie viene al Padre si no es a través de este camino, de esta verdad y de esta vida. Pero la estrategia del diablo es la misma de siempre, mentir, engañar, confundir, para separarnos de Dios y de la iglesia. Divide y vencerás. Jesucristo nos lo dejó dicho. Miren, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Estos son los que intentan colarse en la iglesia a veces, también en tu casa, y los que llegan con doctrinas y filosofías del mundo, y los que a veces, lo digo con mucho dolor, nos hacen tropezar y han hecho caer a muchos. El que viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero Jesús dice, yo sin embargo he venido, ¿para qué? Para que tengan vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que además la tengan, dice él, ¿se referirá a abundancia de bienes y material? Pues miren, el Señor puede bendecirnos como Él quiera. A veces hay cristianos que sí. Pero se está refiriendo sobre todo a abundancia espiritual, abundancia de palabra, riqueza de verdad en Él y para Él. Surgen muchas preguntas. Al menos a mí, preparando esta predicación, individualmente venían muchísimas. No sé cómo estamos nosotros velando y vigilando, en primer lugar, la primera encomienda por nuestra propia vida. ¿Cómo estás cuidando de tu vida? ¿Cómo? Estar de verdad teniendo cuidado de que nada ni nadie te confunda y te aleje de Cristo. Porque los primeros amenazados somos nosotros, como dije. Papás y mamás, ¿cómo estamos en el hogar? Sabiendo que hay por ahí un enemigo, que hay amenazas reales y que son ciertas. Sabiendo que solo mirando en el vecindario, lamentablemente, aunque no conozco tu vecindario, estoy seguro de que voy a acertar casi. Solamente mirando en el vecindario hay tanto matrimonio roto.
Hay tantos hogares con problemas y con conflictos. Anda, pregúntale a tus hijos en el instituto o en la universidad a ver cuántos compañeros conocen de padres separados o de padres en problemas. ¿Cómo estamos vigilando lo que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos velando por nuestro hogar y por nuestra casa? ¿Lo estamos haciendo en nuestras fuerzas, en la sabiduría y en la filosofía del mundo? ¿O lo estamos haciendo conforme a su palabra, conforme a su designio? Cuidado. El apóstol termina con unos breves versículos donde de alguna manera él viene a enfatizar también algunas características del cuidado a la iglesia. Él dice en el 32, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es la única que tiene poder para sobreedificaros y santificaros. Pero quiero detenerme sobre todo en el 33 en adelante. Él añade, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Recordar lo que dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Miren, el cuidado también de la iglesia y de lo que Dios nos ha dado debe de ser así. Un cuidado desprendido, desinteresado, un cuidado generoso de verdad. Trabajando de día y de noche sin desmayar, porque la actividad del diablo, ya lo hemos dicho, como la actividad del propio Señor, no para en ningún momento, velando, cuidando, no buscando interés ninguno propio, sino más bien desgastándose en todo es en todo, en lo espiritual, en lo físico y en lo material, en el cuidado de la congregación. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Él le dijo a los corintios, con esto acabo, en una ocasión, está escrito en la 2 de Corintios capítulo 12. Por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Y no os preocupéis, les dice, no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Qué preciosa palabra esta, hermano. No busco lo vuestro, dice él, sino a vosotros. Miren, qué manera de servir a Cristo y de cuidar a la iglesia y de cuidar a nuestra propia familia. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Y él añade, y con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas. Porque más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor. Jesús se desprendió para venir a buscarnos y a salvarnos de todo lo que tenía, de todo. Bajó y vino a por nosotros y tomó la forma de siervo. Jesús se entregó para ganarnos y para conquistarnos hasta el punto de perder su vida para que nosotros ganásemos la nuestra. Y ese debe ser el ejemplo supremo de cómo nosotros tenemos que cuidar y ministrar también a la grey de Dios. No buscando lo suyo, sino buscando ganarles a ellos en el nombre de Cristo, buscando sus corazones. Y así es como también tenemos que enfocar nuestra vida cristiana dentro y fuera de la iglesia. Porque a veces, aún siendo papás, como somos humanos, somos un poco egoístas sin querer. Y es verdad, cuidamos y protegemos a nuestros hijos y les damos estudios y les damos todo lo mejor que podemos, pero algo queda dentro de nuestro corazón, a veces, que va diciendo, para que un día Él me lo devuelva. Para que un día Él, y de gracia hemos recibido, y de gracia debemos de dar. El amor del Padre debe ser desprendido hacia sus hijos. No digo que no haya un principio de honra porque está en la palabra. Honrarás a tu padre y a tu madre. No les hablo de eso. Estoy hablando desde la perspectiva del papá y de la mamá. Debemos cuidarles y darles lo mejor que tenemos para que un día ellos mismos vuelen y se marchen y formen su hogar. Y en eso nos ayudará a recordar que aunque son nuestros hijos, en realidad nos los ha dado ¿quién? Son de Dios. Y nosotros estamos ahí cuidando y velando por ellos. El mismo concepto es acá para la iglesia.
Si es que ocupamos algún ministerio, si es que estamos en algo, es por pura obra, gracia y misericordia de Dios. Y más que henchirnos de gloria, no. Eso lo que debería de hacer es preocuparnos en el sentido de Señor, ¿cómo es que te puedo servir mejor? ¿Cómo es que puedo cuidarlos mejor? Señor, como decía Pablo, con gusto me voy a desgastar por ti y por ellos. Con gusto en todo y por todo. Esa es la iglesia de la que el Señor habla. Esa es la iglesia de la que el Señor dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Porque es la iglesia que le da el primer lugar a Él. Porque es la iglesia que se llena del Espíritu Santo. Porque es la iglesia donde cada miembro no busca lo suyo, sino busca satisfacer al Señor, amarle a Él por encima de todas las cosas y amar a nuestros hermanos. Ya no solo como a nosotros mismos, porque el Señor añadió, en esto sabrán que sois mis discípulos. Si os amáis, ¿cómo dijo Él? Si os amáis, ¿cómo? Como yo os he amado. El único ejemplo válido para nosotros los cristianos es el de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesús. Inclina tu rostro. Señor Dios Padre Todopoderoso, es verdad. Tu palabra es cierta, es verídica, es verdadera. Señor, tú eres el único y gran pastor de nuestras vidas. Señor, tú eres la cabeza de tu iglesia. Tú eres nuestro Salvador. Señor, queremos ahora, hoy aquí, y yo el primero, pedirte perdón por las veces, Señor, que no hemos entendido el concepto de la mayordomía, Señor, el concepto de la administración, de tus vidas, de tus bienes, de todo lo que tú nos has dado. Señor, perdónanos y enséñanos a vivir, a amar y a cuidar conforme a tu palabra, a tu justicia y a tu verdad. No conforme, Señor, a nuestros deseos, ni conforme, Señor, a lo que hay en el mundo. Ayúdanos de verdad a cuidar las vidas y las cosas tan preciosas que tú nos has, Señor, dado en administración. Ayúdanos cada día a servirte y a honrarte más y mejor, conforme a tu palabra. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.